Hasta ahora lo que hemos hecho es, a través de la información que recolectamos de una muestra aleatoria y del conocimiento de cuál es la distribución de probabilidad de la cual proviene esa muestra, esas distribuciones de probabilidades usualmente están asociadas a parámetros de interés que son desconocidos, parámetros que caracterizan la distribución. Por ejemplo, en una distribución Poisson, el parámetro lambda pues determina la tasa promedio de ocurrencias de un evento de interés por unidad de tiempo o espacio, pero usualmente ese parámetro es desconocido. En una distribución normal, los parámetros mu y sigma cuadrado usualmente son también desconocidos. En una exponencial, el parámetro lambda, que representa el inverso de, de la media de esa distribución, también es un parámetro desconocido en general. Y lo que se hizo en el capítulo pasado se relaciona con una metodología para poder encontrar a partir de la muestra aleatoria, digamos, expresiones que nos permiten aproximarnos al valor real de esos parámetros. Pero realmente cuando uno está interesado en conocer un poco más acerca de los fenómenos que está estudiando, a veces las estimaciones puntuales, es decir, exhibir un solo valor, no es tan interesante o no proporcionan toda la información que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, supongamos que nosotros sabemos que en cierta comunidad hay un problema, digamos, que se empieza a crecer relacionado con la tasa de jóvenes que empiezan a fumar a muy temprana edad. Pero realmente no tenemos el conocimiento claro de cuál es la edad a la cual empiezan a fumar. Entonces uno podría de alguna manera tener, digamos, una muestra aleatoria de estudiantes, extraer de ellos la información respecto a la edad a la cual empezaron a fumar, si fuman o no, obviamente, y luego utilizar esa información para construir un modelo de probabilidad que nos permita expresar o entender el comportamiento de la edad a la cual empiezan a fumar. Pero teniendo eso todavía nos queda por responder la pregunta de cuál es la edad a la cual empiezan a fumar. Entonces, si utilizáramos algún tipo de metodología como la de máxima verosimilitud para encontrar una aproximación a esa edad, lo que exhibiríamos es un valor específico, por decir algo, 14.3 años, pero no te da más información. En cambio, puede ser mucho más interesante si yo logro establecer en qué rango de posibles edades es donde se concentra, digamos, la mayor cantidad de información relacionada con la edad a la cual empiezan a fumar. En este caso, ¿cuál es la edad promedio a la cual empiezan a fumar? Entonces, si yo exhibo un rango, por ejemplo, digo, entre los 13.1 y 15.6 años, entonces yo tengo más información sobre la cual puedo trabajar y de alguna manera proponer alguna política, por ejemplo, de intervenir a través de educación y campañas desde esos años. Por ejemplo, desde los 13 años, digamos, una campaña que me permita de alguna manera aminorar el efecto que podría tener digamos, las condiciones ambientales y demás sobre la necesidad que tengan estos jóvenes de empezar a fumar a temprana edad. Entonces, realmente no es un aspecto que solo se aplique a este ejemplo, sino que en general, cuando se trabajan en investigaciones y estas investigaciones tienen que ver con datos, usualmente las cantidades que se reportan para estimar esos parámetros desconocidos no se hacen a nivel necesariamente puntual, sino que se hacen a través de rangos de posibles valores para ese parámetro o intervalos de valores para esos parámetros. Así que una estimación puntual puede no ser suficiente. Además, ¿por qué otra razón no puede ser suficiente? Vamos a suponer que yo quiero estimar ya no la edad, sino la proporción digamos, de jóvenes que empiezan a fumar antes de los 14 años. Entonces yo tomo una muestra de 200 jóvenes, cuento cuántos jóvenes dejaron de fumar, por ejemplo, dejaron de fumar 20, empezaron a fumar 20, perdón, a los 14 años, después de los 14 años, o antes de los 14 años, mejor. Y entonces la proporción de jóvenes que empezaron a fumar antes de los 14 años sería 20 sobre 200, que es 0.1. Pero suponga que yo vuelvo a hacer el mismo experimento sobre la misma comunidad y selecciono otra muestra de 200 estudiantes, pero en este caso en vez de darme que 20 de ellos empezaron a fumar antes de los 14, me da que son 30. Entonces en este caso la proporción que estimaríamos sería 30 sobre 200, que es 0.15.
Entonces la pregunta que uno se hace es, entonces ¿cuál es la proporción que voy a usar? ¿Punto 1 o punto 15? Las dos son correctas, las dos fueron obtenidas de la misma población. Entonces, ¿con cuál me quedo? Y la respuesta es que es muy difícil responder eso. Entonces lo que se suele hacer es, en vez de pensar en muchas estimaciones puntuales, podemos pensar en un rango o un intervalo de posibles valores para esa proporción real de jóvenes que empiezan a fumar antes de los 14 años. Entonces, se hace mucho más imperativo poder, digamos, definir algún tipo de metodología o procedimiento que me permita obtener un rango de posibles valores o un intervalo de posibles valores. Muy bien, lo que vamos a definir es entonces cómo podemos encontrar un intervalo real donde se crea o tengamos una gran confianza o una gran credibilidad de que el valor del parámetro que a mí me interesa, en este caso era una proporción, en el otro caso era la edad promedio a la que empiezan a fumar, está, ¿cierto? Está con una alta confianza. La palabra, el término confianza lo vamos a definir más adelante. Vamos a suponer que usted tiene un parámetro de interés teta, que puede representar lo que usted quiera, es un parámetro de una distribución o puede representar alguna característica en particular de esa población que a usted le interese. Y vamos a suponer que usted de alguna manera ya ha encontrado o ha podido establecer a través de alguno de los métodos, no solo existe el de máxima resolución, hay otros métodos como el método de los momentos, como estimadores bayesianos, como estimadores tipo Gibbs, etc. Hay muchos más. Suponga que usted ya definió un estimador puntual de teta. Ese estimador puntual de teta, por supuesto, lo hemos construido a través de una muestra aleatoria. Recuerden que como teta es un estimador puntual y que depende de la muestra, teta gorro también es una variable aleatoria y teta gorro también tiene una distribución de probabilidad. Entonces, un estimador de teta por intervalo va a ser un intervalo real de la forma L, U, L minúscula, U minúscula, donde L va a ser menor que U y suponemos que teta está dentro de esos dos, teta está entre L y U, pero con la particularidad de que L y U van a depender de teta gorro, es decir, de ese estimador puntual, y de la distribución muestral de teta gorro. Muy bien. Ahora, como hicimos ahorita con el ejemplo de la proporción de estudiantes que empiezan a fumar antes de los 14 años, cada vez que usted seleccione una muestra de esa población, así lo haga bajo las mismas condiciones, respetando la aleatoriedad y respetando que no haya sesgo de selección, usted va a tener una información diferente. O sea, no es común que usted tenga la misma información, porque son personas distintas, porque es una muestra distinta. Por lo tanto, como tenemos información distinta, también vamos a tener valores diferentes para nuestro estimador puntual. Cada vez que yo haga cambios sobre la muestra, mi estimación puntual va a cambiar, posiblemente. Es lo que se espera. Y por lo tanto, como los valores de L y U, como acabamos de decir, van a depender de teta gorro y de la distribución de teta gorro, entonces para cada muestra aleatoria que yo seleccione de la misma población, así sea del mismo tamaño, voy a obtener diferentes valores para L y U. Es decir, L y U van a cambiar conforme cambia la muestra. Por lo tanto, los extremos de este intervalo se van a convertir también en variables aleatorias. ¿Por qué? Porque cambian con la muestra. Así las cosas, esos límites de ese intervalo los vamos a denotar con letras mayúsculas, ¿sí? Y el intervalo que se forma ahí, que es de la forma L mayúscula, U mayúscula, lo vamos a llamar intervalo aleatorio. Fíjense que el intervalo aleatorio tiene la particularidad de que contiene todos los posibles valores para L y U que se derivan de todas las posibles muestras aleatorias. Ahora, como estamos hablando de un intervalo aleatorio, ¿por qué lo llamamos intervalo aleatorio? Porque sus límites, fíjense acá, L y U son variables aleatorias. Entonces, eso se va a conocer como un intervalo aleatorio. Ahora, como estas son variables aleatorias, entonces yo puedo hacerme una pregunta de este tipo. Vamos a suponer que yo fijo un valor de alfa entre 0 y 1, que corresponde a una probabilidad. Ahora, usando teta gorro y la distribución de teta gorro, yo puedo encontrar L y U tales que esta probabilidad sea igual a 1 menos alfa. Mira, ¿cómo así? Pues, finalmente, como L y U son variables aleatorias, y L y U dependen de teta gorro y de la distribución de teta gorro, entonces finalmente, para calcular esta probabilidad, yo de alguna manera voy a tener que involucrar la distribución de teta gorro y teta gorro al mismo tiempo.
¿Por qué? Porque esto van a ser funciones de teta gorro y de la distribución. Por lo tanto, es posible encontrar L y U. Ahora, no hemos dicho que sea fácil ni que sea sencillo en todos los casos, pero en general es posible encontrarlos, numéricamente o con un método más preciso. Por lo tanto, si es posible encontrar L y U que cumplen esta condición, entonces cuando tenga una muestra en particular, voy a poder calcular este valor de L, que va a depender de la muestra y de teta gorro, por supuesto, y voy a poder calcular este valor de U. Esos valores vamos a llamarlos L y U, que corresponden a una muestra particular. Y ojo con esto. Mientras que aquí estamos diciendo, fíjense que esto es una pregunta probabilística. L y U corresponden a todos los posibles límites inferiores y superiores de todos los posibles intervalos que se generen a partir de todas las posibles muestras. Es decir, este L corresponde al límite inferior de todas las posibles que se puede obtener con todas las posibles muestras aleatorias. Y U también, pero que cumplen además una condición, que teta está entre L y U con una probabilidad de 1 menos alfa. O sea, esto es probabilidad. ¿Eso qué significa? Que si convierto esto a porcentajes, esto sería 100 por 1 menos alfa por ciento. El 100 por 1 menos alfa por ciento de los intervalos que yo calcule, ¿cierto?, van a contener el parámetro teta. Y el resto, que es 100 por alfa, no lo va a contener. Es una pregunta probabilística. Ahora, lo que pasa es que esa pregunta probabilística yo no la puedo obtener. No va a ser posible responderla porque yo no voy a poder calcular todas las posibles muestras. Yo escasamente voy a poder acceder a una muestra aleatoria. Entonces, como solo puedo hacer una muestra aleatoria, entonces para esa muestra en particular yo puedo obtener L y U minúscula, ¿cierto? Y yo espero que de todos los intervalos que contienen a teta, este sea uno de ellos. Repito, esta pregunta probabilística se refiere a que 100 por 1 menos alfa por ciento de los intervalos que calcule contienen a teta, el resto no. Entonces, para una muestra particular, yo espero que este sea uno de los intervalos que contenga teta, ¿cierto? Espero que sea uno de esos, no estoy seguro. Ese intervalo L, U va a ser llamado un intervalo 1, porque es uno de los posibles, un intervalo de confianza al 100 por 1 menos alfa por ciento para teta. Y L y U se conocen como límites de confianza. Repito, esta pregunta probabilística se refiere a todas las posibles muestras y todos los posibles intervalos cuya probabilidad de contener a teta sea 1 menos alfa. Mientras que para una muestra en particular yo solo calculo un intervalo. Entonces por eso hablemos de que es un intervalo de confianza, ¿cierto? La palabra confianza se refiere a que yo confío de que este sea uno de los intervalos que contiene a teta. Por notación vamos a escribir así. L, U es un intervalo de confianza al 100 por 1 menos alfa por ciento para teta. Estas siglas IC es para resumir intervalo de confianza. El intervalo LU se conoce como un intervalo bilateral porque tiene dos extremos reales, pero es posible construir todos los intervalos de otro tipo. Una forma de interpretar esto, ¿cuál puede ser? De todos los posibles intervalos de confianza al 100 por 1 menos alfa por ciento para el parámetro teta, se espera que 100 por 1 menos alfa por ciento de ellos contenga el valor verdadero. Esta definición así se refiere a la pregunta probabilística, es decir, de todos los posibles intervalos de confianza, es decir, de todos estos posibles intervalos de confianza, que yo pueda calcular para mi parámetro, el 100 por 1 menos alfa por ciento de ellos contiene el valor verdadero de teta. Entonces, cuando yo calculo uno de ellos, yo espero que ese sea uno de los que contiene a teta, pero nunca estaré seguro. Por eso hablamos de confianza. Aquí hablamos de una pregunta probabilística porque es un intervalo aleatorio. Aquí hablamos de confianza porque yo espero que ese sea uno de los intervalos que contiene a mi parámetro real. Hay otro tipo de intervalos de confianza que no contiene dos límites reales, sino que contiene uno solo de esos. Esos intervalos son llamados intervalos unilaterales. Vamos a ver un poco más de eso.